En este vídeo te voy a explicar cómo captar más clientes para tu empresa industrial con SEO, es decir, posicionando en los primeros resultados de Google por encima de tu competencia. Si aún no sabes muy bien esto de qué es el SEO, no lo sabes exactamente, no sabes cómo funciona exactamente para que te pueda atraer más clientes y por tanto aumentar tu facturación, no te preocupes que yo te lo explico. Al final, tu cliente tiene una necesidad y necesita resolverla. Para ello, es muy probable, de hecho, es así como empiezan muchos procesos comerciales, van a buscar cómo resolver esa necesidad en Google, ya sea buscando, pues, por ejemplo, dependiendo el tipo de producto o servicio que vendas en tu empresa industrial, puedes buscar, por ejemplo, venta de maquinaria industrial o servicios de automatización y robótica. Vamos a ver el ejemplo con esta última, servicios de automatización y robótica. Y vemos que aparecen diferentes empresas. Aparece Dexis Ibérica, posicionada en el primer resultado para esa palabra clave, en la que cuenta los servicios de automatización y robótica que ofrece para la industria, soluciones de automatización, diseño de montaje eléctrico y neumático, soporte técnico de software, diseño y montaje mecánico, bueno, un poco todo lo que hacen, ¿no? Todos los servicios que dan. También, pues, temas de para que contactes. También si vamos a su página home, pues ventajas competitivas que los hace únicos, su propuesta de valor y demás. Bueno, todo lo que puede interesar al usuario, todo lo que ofrecen también, todo lo que puede interesar al usuario para resolver esa necesidad, como digo, ¿no? Que en este caso sería buscar un proveedor de servicios de automatización y robótica. Y pues igual con los demás resultados. El usuario entra aquí y va entrando a los primeros resultados viendo las soluciones que ofrecen cada empresa y va valorando, va comparando. Aquí entonces será muy importante también no solo aparecer los primeros resultados, siempre el que aparezca el primero pues va a tener más posibilidad de que les contacten y generar el lead, ¿no? Generar el cliente potencial al que luego le puedas vender y convertirse en cliente, pero también juega un papel muy importante cómo tengas estructurada a nivel de contenido y a nivel de experiencia de usuario la web para que sea lo más fácil para el usuario contactarte y ver el valor que ofreces en relación a ese servicio en el que está interesado, cómo le puedes ayudar y que te contacte, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí el usuario, pues a lo mejor entra en esta, supongamos que le convence más lo que ves, los servicios que ofrecen en esta página y pues te termina dejando el nombre, el correo, el teléfono y tal para que le llames y ya pasar el proceso comercial para que le vendas y le da enviar, ¿vale? Entonces sería un poco cómo funciona el SEO, ¿no? Y al final, para hacerlo, es súper importante entender el negocio, porque al final esto no va de optimizar la web, digamos que cargue rápido. Bueno, sí, realmente tiene que cargar rápido, tiene que tener una buena estructura técnica, el contenido debe estar alineado con las búsquedas que hacen los usuarios, si no, no vamos a poder posicionar el contenido de nuestra web justamente para esos intereses que tienen el usuario y que por lo tanto lo están buscando, sino que también es importante ese apartado estratégico de qué productos, saber en todo momento cuáles son los fuertes de los productos o soluciones que vendes, cuáles son sus características, cuáles son más rentables para priorizar sobre otros, sobre el total de productos o servicios que vendas en tu empresa, tendencias del mercado, estacionalidad, si en algún punto hay más demanda en algún punto del año y en otros meses del año pues hay menos, para saber un poco tiempo de cómo se tiene que trabajar, ciclos de ventas, perfiles de clientes. Bueno, es importante entender también estas casuísticas de negocio antes de entrar a las diferentes cosas que tienes que hacer para que tu web pueda posicionar en los primeros resultados de Google para tu cliente, ¿no? Y bueno, esto al final, este vídeo es válido porque al final es SEO para empresas industriales, este vídeo es válido para tanto si tienes empresas de producción de materiales, empresas de fabricación por máquinas automáticas, por CNC, e-commerce B2B de venta de maquinaria o marketplace de productos industriales, ¿no? En el que vendan diferentes vendedores bueno, tu negocio sea ese marketplace, ¿no? Empresas de proyectos de ingeniería, de proyectos de impresión 3D, empresas energéticas o de medio ambiente, empresas de servicios industriales, de distribuidores de componentes industriales y consultoras de negocio y tecnología, como digo, ¿vale? Entonces vamos a pasar a los siguientes puntos y a los diferentes pasos que tienes que hacer para que
tu empresa posicione en los primeros resultados de Google cuando tu cliente literalmente te está buscando. Y literalmente el no aprovechar y el no estar aquí, pues igual que digamos que está este servicio de automatización y robótica, u otras búsquedas como vamos a poner la anterior de venta de maquinaria industrial, pues salen también diferentes empresas, también por SEO local, según la ubicación en la que se encuentre el usuario. Y pues siempre que no estés aquí, lógicamente, estás regalando venta a tus competidores. De hecho, si pues te encuentras, eres el dueño o director de marketing incluso de alguna de estas empresas y ves que no estás posicionando aquí porque no estáis trabajando el SEO o no, o no tenéis la web bien optimizada, al final estáis regalando literalmente venta a la competencia porque los que están en las primeras posiciones, como he dicho, nadie va a bajar a las últimas posiciones o a más de la página 1, nadie va a entrar a la página 2 o 3 a ver más alternativas y entonces literalmente los que están mejor posicionados se llevan todas estas ventas, ¿vale? O todas estas oportunidades de negocios de cerrar cliente en el caso de ofrecer un servicio o ofrecer una solución, ¿no? Esto al final está basado en búsquedas existentes. Vamos a ver, por ejemplo, una de ellas. Si nos vamos a herramientas de palabras clave, que estas herramientas te dicen cuántas veces se buscan al mes de media diferentes palabras claves que se hagan en el buscador de Google. Si ponemos, por ejemplo, aquí cambiamos al mercado español, esto también lo podemos seleccionar según el mercado en el que opere nuestra empresa, pues buscar las diferentes palabras claves que generen negocio. En este caso seleccionamos España porque estamos buscando en Google España, venta de maquinaria industrial. Y al final vemos que son palabras claves que, mira, venta, compra y venta de maquinaria industrial, vemos que al final son muchas palabras claves asociadas a esos productos para posicionar que nos pueden traer ventas, nos pueden traer clientes. Y pues para el otro ejemplo igual, servicios de automatización y robótica. Vemos que en este caso tienen menos, pero servicios de automatización y robótica eh, tienen 20 de búsquedas al mes, una media de 20 búsquedas al mes, que al final son personas muy cualificadas para interesadas en contratar ese servicio, en buscar proveedores. Así que volvemos al esquemita y nada, vamos a ver los diferentes pasos que tenemos que hacer. Por cierto, que se me olvidaba, tengo un vídeo con mi metodología completa donde explico cómo trabajamos el SEO para posicionar en los primeros resultados de Google y ChatGPT por encima de tu competencia cuando un cliente ideal busca comprar lo que vendes y convertir la web de tu empresa industrial en un canal de captación orgánica de clientes recurrentes. Te dejo el enlace en la descripción, rellenas 3 cosas y accedes inmediatamente. Ahora sí, vamos con el vídeo. En primer lugar, como digo, y justamente hilando con lo que estaba contando anteriormente, buscar esas palabras claves a posicionar para vender nuestros productos o servicios, aquello que vende nuestra empresa. Tenemos diferentes tipos de búsqueda según los productos o servicios que vendamos en la empresa, según la tipología de empresa también. Tenemos, por ejemplo, búsquedas de proveedor, como la palabra clave que os acabo de poner, empresas de automatización industrial. Tendríamos búsquedas de solución, maquinaria para industria alimentaria o, por ejemplo, para el servicio de antes, servicios de automatización industrial y robótica. Búsquedas por sector, automatización industrial para sector de la automoción. Búsquedas por producto, cinta transportadora de para industria alimentaria. Vemos que este tipo de búsquedas también hay bastantes y lo vamos a comprobar. Cinta transportadora para industria alimentaria. ¿Veis? Vemos cinta transportadora para industria alimentaria, cinta transportadora para industria alimentaria. 20 de búsquedas cada una de media. Cinta transportadoras industria alimentaria, 10 de búsquedas. Y bueno, tenemos también búsquedas por problema, como reducir costes de mantenimiento, búsquedas comparativas, robot industrial versus cobot, que este tipo de búsqueda se responde más por artículos de blog. Por ejemplo, nos vamos a este resultado, por ejemplo, en la posición 3. Y vemos que al final, pues aquí no te venden directamente el servicio porque son esos tipos de búsqueda en las que el usuario busca informarse, pero aún no comprar. Digamos que en el embudo de conversión, ¿no? De compra, digamos, en el camino del cliente está en una fase mucho más temprana
a la compra que quien busca, por ejemplo, pues venta de maquinaria industrial o servicios de robótica industrial, que está ya en ese funnel, digamos, en ese recorrido mucho más abajo porque ya está mucho más cercano a la compra, ¿vale? Entonces aquí te cuenta qué es cada uno de ellos, qué es un cobot y qué es un robot industrial, diferencias para según en qué casos, digamos, utilizar cada uno para según qué necesidades tengas, y a partir de ahí te puede incentivar ya a contactar con la empresa de, pues si necesitas esto, pues para este caso nosotros lo ofrecemos con cobots o con robots industriales, contacta con nosotros y tal, y te deriva a la página de servicio directamente a contáctanos y te asesoramos sin compromiso, y ahí puedes ganar el cliente potencial también. ¿Vale? Tenemos también, son búsquedas comparativas que se llama, búsquedas locales si aplican, si al final en vez que podéis dar como empresa el servicio o la venta de productos industriales de manera nacional o incluso internacional, pero también puede ser que operéis en un ámbito exclusivamente local. Entonces aquí interesaría atacar también búsquedas como empresa de maquinaria industrial en Madrid, empresa de maquinaria industrial en Barcelona, empresa de maquinaria industrial o de automatización industrial en Sevilla, por ejemplo, en donde fuera habría que encontrar también ese tipo de palabras clave. Y para hacer este estudio de palabras claves, para encontrar esas palabras claves que nos generan negocio, tenemos diferentes herramientas. Os recomiendo el planificador de Google, si no tenéis herramientas de pago, en el que si entramos, nos vamos aquí a herramientas, planificación, planificador de palabras clave. Buscamos la palabra clave que nos interese, venta de maquinaria industrial. Y vemos como aquí nos da las diferentes palabras claves que tiene en búsqueda en el buscador de Google. Sí que es cierto que al ser una herramienta gratuita, si no estás haciendo campañas de publicidad de Google Ads y no tienes metido cierto nivel de presupuesto, no te da el volumen exacto, sino que te da un rango. Pero bueno, para hacerlo de forma gratuita esto es más que suficiente, vaya. Y si le metes ya pues el presupuesto para hacer la campaña, pero pausas la campaña, pues ya te da el volumen exacto, ¿vale? Y bueno, ya otras herramientas que serían de pago podrían ser SEMrush, Sistrix, Ahrefs, DinoRank, etcétera, ¿vale? Aquí pongo punto 1.1, hacer un análisis competitivo también, porque esto al final te va a facilitar ver qué está posicionando ahora mismo tu competencia y qué le está trayendo clientes, y a partir de ahí vas a tener más ideas de qué palabras clave tienes que posicionar en lugar de buscarlas por la propia percepción que tengas tú o por que sepas que algunos de tus clientes, si tienes bien trabajado el buyer persona, pues lo buscan de determinada manera y tal, pero si no tienes como ideas y demás y quieres fijarte en la competencia, pues esto sirve bastante. Descubres qué palabras clave estás posicionando en los primeros resultados de Google tu empresa, o sea, tu competencia, y le puedes estar trayendo clientes. Y además puedes aprovechar de palabras claves que veas que tú estás trabajando, o sea, o pese a no haber trabajado el SEO, tenga cierto posicionamiento y tus clientes no, y sean más fuertes que ellos, o palabras claves que solo trabaje un competidor, pero otros competidores no la trabajen, pues puedes aprovecharla para posicionarla tú, adelantarte a ellos y estar primero antes que ellos en esos primeros resultados de Google, ¿vale? Os enseño el ejemplo rápido de en qué consiste. Si nos vamos, esto se puede hacer en muchas herramientas, pero yo lo suelo hacer en SEMrush. Nos vamos a brecha de palabras clave. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar con el ejemplo de antes, vamos a suponer que somos vamos a suponer que somos la empresa Promart. Vamos a poner el dominio y nuestros competidores son pues estos dos que aparecen por arriba nuestro, ¿no? Y aquí vamos a poder ver, vale, ha salido bien. Vamos a poder ver, he metido solo dos competidores, pero en compartidas podemos ver todas las palabras claves que posicionamos, que tenemos en común posicionando todos los competidores. En faltantes, aquí veríamos cuáles posicionan, cuáles están trabajando la competencia y nosotros no. Entonces, aquí averiguaríamos esto. Vale, es aquí.
averiguaríamos qué palabras clave está posicionando por la competencia que nosotros no y por tanto nos está quitando clientes. En débiles veríamos palabras clave que estamos posicionando en, digamos, los 3 dominios, las 3 webs, pero nuestros competidores la posicionan mejor que nosotros, todas. En fuertes, al contrario, palabras clave que estamos posicionando los 3, pero nosotros la posicionamos mejor que los demás competidores. Entonces ahí también nos dan una idea de palabras claves que podemos reforzar para afianzarnos en primeras posiciones, ya que nos está valorando Google de entrada mejor que nuestros clientes, que los demás competidores. Y aquí en sin utilizar podemos ver palabras clave que solamente está usando un competidor y ni nosotros, como los demás competidores, no. Entonces también esto es una buena fuente de descubrir más palabras claves que si están relacionadas con el producto o servicio que vende nuestra empresa, podemos posicionarnos y adelantarnos a los demás competidores empezando a trabajar y posicionando esa palabra clave, ¿vale? Pero bueno, una vez que tenemos claras las palabras claves que tenemos que posicionar, pasamos a lo segundo que tendríamos que trabajar y que tener bien optimizado, que es la arquitectura web. Una vez entendida la demanda, ya sabemos para qué posicionar. Es decir, si sabemos que, y nos vamos al ejemplo de esta página, hemos, ups, se ha activado un vídeo o algo que hay por aquí en la página, bueno, ya ha dejado de sonar. Si, por ejemplo, ofrecemos servicios de, pues esta empresa ofrece robots reacondicionados, robots colaborativos, reparación de componentes y consolas, servicio técnico propio, solución de robótica industrial para automatizar tu empresa. Y no sé si al final, pues porque no estoy dentro, ofrece más tipos de servicios, pero imaginémonos que estos son todos los servicios. ¿Qué han hecho esta gente? ¿Han hecho una página y han metido todos los servicios aquí? No, han hecho una página para posicionar por empresas de robótica industrial y robots colaborativos, digamos así, más a nivel general, sería una página de para posicionar una búsqueda de tipo proveedor, es decir, la búsqueda de la empresa en general, y después ha hecho páginas por cada uno de los servicios. Me he ido a otro lado. Aquí estábamos. Ha hecho una página para posicionar la palabra clave concreta de robots reacondicionados, en este caso robots de segunda mano reacondicionados para automatizar tu empresa, que ataca la palabra clave, pues robots reacondicionados, y hace una página entera con el contenido totalmente enfocado a esa palabra clave. Entonces, esto es súper importante porque uno de los errores más habituales que se comete en el sector industrial a la hora de hacer las páginas web y después de querer posicionar en los primeros resultados de Google es meter todos los servicios en la misma página o de, por ejemplo, o hacerlo directamente en la home, en la página de inicio, que eso ya es pues lo peor que pueda haber, ¿no? O después también no hacerlo en la página de inicio, pero sí hacer una página de servicio y que en las páginas de servicio estén todos los diferentes productos o soluciones que se venden o servicios que se venden, ¿vale? En este caso la tienen hecha, pero porque después dirigen cada uno de los servicios, por ejemplo, robot reacondicionado, la ponen aquí en esta página con todos los servicios, pero después dirigen o bueno, tendrían que dirigir a cada una de las páginas individuales de cada servicio, de cada producto, ¿vale? En este caso, mira, aquí le hemos encontrado un error porque no lo tienen así. Dirigen directamente a la página de contacto, ¿vale? Entonces, si ya tenemos todas las palabras clave de los diferentes tipos de productos que ofrecemos que tenemos que posicionar, tendremos que evaluar para qué página posicionar, o sea, para qué palabra clave posicionar la home, que va a ser la palabra, la búsqueda o la palabra clave de tipo proveedor. Después, por cada tipo de servicio o solución que ofrezcamos o por tipos de producto, vamos a tener las páginas de categoría o soluciones, que van a ser páginas del estilo de como las que hemos visto, pues las diferentes categorías de servicios que se ofrecen. Robots reacondicionados, robots colaborativos, etcétera. Y después tenemos las páginas de productos en las que ponemos el producto en concreto que vamos a que queremos posicionar porque, o sea, el producto en concreto que vendemos, ¿no? Mejor dicho. Esto se ve mejor en las páginas que sean más corporativas de empresas y que ofrecen servicios, ofrecen soluciones. En este caso, solo vamos a tener dos niveles en la arquitectura. La página de inicio
y la página de la solución, el servicio. Sin embargo, si vamos a una empresa que sea un e-commerce B2B que vende maquinaria industrial, vamos a tener 3 tipos de páginas. La página de inicio, como hemos dicho, las páginas de categoría de los tipos de productos, por ejemplo, productos para la construcción y agricultura. Después aquí vamos a tener incluso más páginas de categoría que está, pues podemos decir que la arquitectura de la web aquí es mucho más profunda, por ejemplo, cargadores. Y pues ya aquí la página de categoría con los diferentes productos dentro de esa categoría de productos que hay. Y después, si entramos aquí, en cargador Kramer, por ejemplo, en uno de los productos, pues esto ya sería una página que es una ficha de producto, ¿vale? Entonces, si además de búsqueda, pues por ejemplo, cargadores de ocasión en venta industriales, por ejemplo, ¿no? Imaginamos que esta página se quiere posicionar para esa palabra clave y que lo han trabajado así, ¿no? Pues si además de la palabra clave que hace referencia a las categorías de productos, hay palabras claves del producto en concreto, pues por ejemplo, el cargador Kramer 1150, a esas palabras claves las vamos a posicionar con este tipo de páginas, con páginas de producto, cuando la palabra clave digamos que es el nombre del mismo producto en sí. ¿Se entiende? Creo que sí. Así que nada, hecho ese matiz y ya después estarían los artículos de blog, que esos serían, ese tipo de páginas serían para atacar esas palabras clave más de información. Por ejemplo, ¿qué revisa aquí? Robot industrial reacondicionado. ¿Qué revisamos antes de venderlo? Pues, por ejemplo, esto puede ser interesante para posicionar por una palabra clave que sea robot industrial, ¿qué comprobar antes de comprarlo? ¿Qué comprobar antes de comprar un robot industrial, por ejemplo? Pues el usuario que hace esa búsqueda y está interesado en informarse en este tipo de contenido, ¿vale? Entonces, esas son las maneras en las que podemos captar clientes para nuestra empresa industrial, posicionando este tipo de páginas para posicionar ese tipo de palabras clave que son ya en las que el usuario está interesado en buscar un proveedor, en contratar un proveedor o contratar un servicio o comprar un producto industrial. Y por otro lado, tendríamos los artículos de blog con los que atacaríamos esas palabras clave más de información, atacando así a toda la totalidad del funnel, tanto de palabras clave de cuando los usuarios buscan información relacionada con el producto que después, posteriormente, a largo plazo, puede llevar a comprarlo en tu empresa porque le interesa y justamente te pide información sobre los productos o incita a comprarlo. Y esas búsquedas, digamos, que ya están más abajo en el funnel, en las que ya son de comprar ya o de estoy valorando la compra o la contratación de un servicio, una solución, y pues ya estoy mucho más cercano a la compra, ¿vale? Atacando entonces, por tanto, a todo el mercado que tenemos disponible, a toda esa demanda que está disponible en Google, ¿vale? Y después ya, una vez tenemos también planificada cómo debe ser la estructura de la web, qué tipo de páginas debemos de hacer y demás, pues ya simplemente es trabajarla de manera constante en el tiempo. Trabajaríamos el SEO on page, que es el contenido de esas propias páginas, pues por ejemplo, qué contenido tiene que haber aquí, por ejemplo, en esta página de producto, pues tiene que haber un título, tiene que haber datos y características del producto, el precio y demás, descripciones aquí abajo, que esto ya se podría analizar si está bien o no, pero eso ya son otros temas, productos relacionados y demás, y vais a ver que según el tipo de página que se tenga que hacer, se deben hacer diferentes, ¿vale? Por ejemplo, una página de producto no es igual que una página de categoría de producto y una página de servicio tampoco es igual, que aquí casi lo hace como un artículo, no sé si esto está del todo bien, para mí no lo estaría, pero bueno, aquí, por ejemplo, pondría un formulario de contacto para favorecer a la conversión y demás, pero veis que según la tipología de página que se tenga que hacer, que hayamos planificado en la arquitectura web, de ahí va a salir un contenido u otro, ¿vale? A nivel técnico deben cumplir lo siguiente, que el título de la página sea descriptivo, incluya esa palabra clave que queremos posicionar, esto creo que es de lógica. A nivel de encabezados HTML deben estar bien estructurados, esto es que el contenido esté ordenado. Por ejemplo, aquí, si vamos a esta herramienta, vemos que el título es un H1, el apartado que está debajo del título es un H2. Estos son las etiquetas H, son como diferentes, los diferentes apartados
que se marcan a nivel de código que tiene una web, ¿vale? Nosotros lo vemos a simple vista, pues esto es un apartado, esto es otro y tal, pero a nivel de a los rastreadores de Google, a los programas que rastrean las webs y después Google los valora para posicionarlas en más arriba o más abajo, ¿no? En qué posición las meten, pues es fundamental que Google entienda bien la página. Entonces, este marcado de encabezados, por así decirlo, es importante que se haga bien. Que en este caso vemos que está bien porque está todo ordenado, ¿vale? Y el H1, que es el título de la página, lleva la palabra clave que se quiere posicionar en él. Después, dentro de un H2 están los H3, que eso es correcto, para indicar subapartados dentro de un propio apartado. Por ejemplo, estos son subapartados dentro de un mismo apartado, porque elegirnos como tu empresa de robots colaborativos el apartado principal y los subapartados en experiencias reales en la industria, soluciones hechas a medida, etcétera. Pues se marcan como H3 porque son subapartados. Después, cuando se pasa a otro apartado distinto, pues se vuelve un H2, H2, H2. Entonces, esto está bien, ¿vale? Podría hacer un vídeo, si queréis dejarlo en los comentarios, de cómo trabajar bien el SEO page de webs de negocios, ¿vale? Tendríamos que hacer también datos estructurados y contenido. Esto es importante porque favorece para posicionar en ChatGPT y que nos muestre hacer preguntas en modo, o sea, hacer contenido en modo pregunta-respuesta, ¿vale? En este caso, lo hacen también, aunque no marca la sección de preguntas frecuentes, pero ¿aún crees que un cobot no puede ayudarte a automatizar tu empresa? Pues pueden ayudarte porque tal, tal, tal. Son apartados que se tratan de ponerlos como si tú le estuvieras respondiendo a un amigo y se lo estuvieras explicando a un amigo, una persona cercana, ¿vale? Y entonces en ese modelo de pregunta-respuesta. ¿Un cobot es lo que necesitas? Tenemos más opciones. Si no necesitas cobot, tenemos tal, tal, tal. Aquí no me gusta muy bien cómo está trabajado, pero se trataría simplemente de hacer un apartado con las preguntas frecuentes que pueda haber de ese producto, servicio o solución, ¿vale? Aquí incluso para hacer este tipo de apartado es muy recomendable hacerlo con las principales dudas que tiene tu cliente ideal, ¿no? O sea, el típico apartado de preguntas frecuentes de toda la vida, vaya. Y dentro de, una vez especificado a nivel técnico cositas que deben cumplir básicas, pues ya lo típico, ¿no? En plan, a nivel más estratégico, a nivel más de negocio. Debes reflejar el problema que resuelves, para qué tipo de empresa o clientes son tus productos, servicios, soluciones, con qué soluciones o productos justamente ofreces resolver esa necesidad, ¿no? Por así decirlo. Sectores en los que trabajáis, si trabajáis en diversos sectores con vuestras soluciones industriales, procesos de trabajo, casos reales, preguntas frecuentes, llamadas y, por supuesto, llamadas a la acción, que son simplemente cuando te invita a ponerte en contacto cuando invitas a poner al usuario a ponerse en contacto contigo, con tu empresa. Por ejemplo, aquí, ya digo, aquí, por ejemplo, esto lo tienen mal hecho porque descubre nuestros servicios y tal. Solamente tienen una llamada a la acción aquí en contacto, pero bueno, no vamos a entrar en cómo lo podrían mejorar. Después es importante cuidar el SEO técnico. Estos son aspectos técnicos que influyen en la web, en cómo Google descubre y evalúa una web para luego posicionarla. Habíamos dado una pincelada aquí con el tema de los encabezados, pues también os dejo aquí uno de los principales errores más importantes y habituales que suelen haber. Por ejemplo, sitemaps sin páginas comerciales, con páginas no relevantes. Los sitemaps son unos archivos de la web, por así decirlo, lugares que hay en la web que no están a simple vista para el usuario, pero que debe contener todas las diferentes páginas, es decir, todas las diferentes URLs, porque tú cada vez que cambias de página en una web, por ejemplo, tú estás en la página de inicio, tiene una dirección, una URL diferente. Si te vas a servicios, a uno de los servicios, tiene una URL diferente. Si te vas a otro, tiene otra URL diferente, ¿vale? Y así con todo. Pues digamos que estas páginas al final son importantes porque van a posicionar esas palabras claves que ya hemos visto antes y por tanto van a traer clientes. Son páginas críticas para el proyecto. Pues todas estas páginas es importante que esté en ese sitemap, porque eso, digamos que es el archivo que le dice a Google, mira Google, esta es la estructura de la web, estas son las páginas principales, rastrearlas para posicionarlas, digamos, míratelas y evalúalas para posicionarlas, ¿vale? Entonces eso es importante que esté bien. El robots.txt mal configurado, que aquí no voy a entrar, pero esto simplemente es para que las páginas Google pueda acceder a ellas bien y no estén bloqueadas.
códigos de respuesta, que esto es cuando tú a lo mejor entras en una página, le das aquí y entras y de repente te aparece error 404, que es muy típico, ¿no? Pues eso sería un código de respuesta a solucionar, por ejemplo, verificar que la web esté limpia de ellos, si no es así, pues arreglarlo y demás, ¿vale? Y bueno, algunos que os dejo por aquí, por si queréis investigar, pero que no voy a entrar. Tenemos aquí varias páginas que son importantes para ver este tipo de errores. Google Search Console, pero sobre todo Screaming Frog. Y os voy a enseñar cómo ofrece el diagnóstico, digamos, de estos errores. Aquí, por ejemplo, entramos en la herramienta, la cargo con el análisis de mi propia web hecha y nada, aquí podemos ir viendo cositas, por ejemplo, lo de los errores 404. Nos vamos a códigos de respuesta. Vemos, por ejemplo, tengo 13 redirecciones que habría que revisar. Redirección es cuando en un enlace metes el enlace hacia una dirección que ahora realmente es otra diferente. Es como que Google tiene que hacer 2 pasos para ir a ella. Y un error 404, que son los 4XX, que es lo que conocéis todos, por ejemplo, pues aquí habría que revisar exactamente cuáles son. Parece que son sobre todo a páginas externas, es decir, a otras páginas a las que yo enlazo desde mi web, ¿vale? Y pues tendríais para ver los diferentes puntos, ¿vale? Enlaces para enlazado interno, sitemaps que he comentado antes y demás, ¿vale? Y aquí otras que no he mencionado, canonicals, imágenes que igual pesen mucho, que pueda haber otros errores de SEO, títulos de página, errores en H1, en H2 que he comentado antes. Al final es una herramienta súper completa para detectar estos errores técnicos y cuidar muy bien el apartado técnico, ¿vale? Ahora sí, pasamos al punto de SEO of Page, autoridad y reputación digital. Esto simplemente de, además, trabajar la web de tu negocio, también hay que construir autoridad fuera de ella. Google necesita señales externas de que tu empresa es fiable y relevante en su sector. Es como que te recomienden, ¿vale? O que se hable bien de ti en el entorno digital. Se trata de aparecer en lugares donde tendría sentido que apareciera una empresa como la tuya. Por ejemplo, si vendes automatización industrial, tendría sentido aparecer en una revista o en un medio de comunicación especializado en industria 4.0, robótica o ingeniería. O si vendes maquinaria industrial o de packaging o de lo que sea, en este caso de packaging, en portales de envasado, alimentación o producción de este tipo de productos, ¿vale? Ya sea con una mención o citación, que ya es algo que es bastante importante, sobre todo también para este nuevo posicionamiento, además de en Google, en las inteligencias artificiales como ChatGPT o los propios resultados de IA de Google. Y pongo aquí varios ejemplos, ¿no? Ya sea con esas citaciones, como digo, o con enlaces que además de mencionarte, te enlacen hacia tu propia web, hacia la web que estamos trabajando, ¿no? Es como, eso al final, a ojos de Google, es como si fuera una recomendación de tú estás buscando un restaurante para comer o me preguntas a mí, pues mira, yo fui a tal restaurante que se comen súper bien las hamburguesas, por ejemplo. ¿Vale? Pues funciona exactamente igual como una recomendación. Ejemplo, apariciones en medios sectoriales, como he comentado, directorios en empresas del sector industrial, asociaciones de profesionales, en otros proveedores y partners que te puedan enlazar también desde la web siempre que tenga sentido a nivel de la temática de la web si trata temas de tu mismo sector, enlaces desde otros fabricantes, menciones en revistas especializadas y también trabajar que esto ya no depende de aparecer en sitios de terceros, sino trabajar tus propios contenidos en redes sociales también, como YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, bueno, sobre todo LinkedIn justamente también, que es una red de B2B y red profesional, entonces tendría bastante sentido también. Y al final, el tema de trabajar en las redes sociales y que Google vea que hay alguien detrás realmente de la empresa como una cara visible, se puede decir, pues algo que da bastante autoridad y confianza de cara a Google para que pues te valore mejor para posicionar en los primeros resultados. Y por último, pero no menos importante, medir, mejorar y escalar lo que funciona, ¿vale? Al final lo importante es medir, por un lado, las conversiones. Aquí se ha colado una vez. Medir las conversiones desde Google Analytics o la herramienta de analítica en la que registremos los leads, pero generalmente para trabajar el SEO, pues Google Analytics es súper buena.
en la que registramos formularios recibidos para que se pongan en contacto con nosotros y ya asesorarles y venderles el servicio de la empresa o solución o productos, llamadas agendadas directamente en el caso de que en lugar de recibir formularios a un correo, se pueden poner directamente llamadas a través de un calendario para que se agenden videollamadas directamente y ahí empezar a la llamada de venta, ¿no? O el proceso de venta. Solicitudes de presupuesto, descargas de catálogo, esto ya cada empresa de como tenga funcionando, digamos, su proceso comercial y cómo registre el lead cada una, ¿vale? Entonces, por tanto, ahora bien, es importante que cada vez vayamos teniendo más de estas conversiones, digamos, de estos objetivos que queramos que hagan los usuarios en nuestra página para contactarnos, ¿no? Y se conviertan en leads. Medir cuántas vienen por SEO, a través de qué páginas y a través de qué palabras clave para ir comprobando efectivamente que justamente es el SEO el canal el que nos está trayendo esos clientes potenciales, ¿no? Esto se haría tanto a través de Google Analytics también como de Search Console. Aquí tenemos un ejemplo de cómo midiendo con Google Analytics. Para este proyecto vemos en este caso la conversión es agendar llamada. Pues vemos las diferentes conversiones que hay para el periodo de tiempo que se seleccione, la tasa de conversión también. Aquí vemos también el tráfico que se tiene en Google Analytics. También lo podemos ver desde Search Console a nivel de clics e impresiones. Impresiones es cuando ves un resultado en Google y clics cuando no solo lo ves en las primeras posiciones, sino que además clicas en él para entrar y de ahí viene el tráfico. Y aparte puedes ver aquí donde estábamos antes las conversiones, puedes ver desde qué página te vienen las conversiones y por tanto desde qué páginas te vienen más tráfico que por tanto acaban trayéndote más conversiones, trayéndote esos leads, esos clientes potenciales y que esto ya solo se puede mirar en Search Console a través de qué palabras clave, ¿vale? Que en este caso estas son las palabras claves de otro proyecto que tenemos trabajado, pues cuáles tienen más clic y por tanto cuáles aportan más tráfico y por tanto a través de qué palabras claves vienen los clientes potenciales, ¿vale? Porque Google Search Console mide lo que pasa a nivel de SEO en el buscador de Google, entonces sí nos deja ver, nos da esa visibilidad de las palabras claves que nos traen tráfico, pero a nivel de Google Analytics no se pueden ver, digamos, las palabras claves por las que se produce el tráfico, ¿no? Entonces, que bueno, habría que hacer un poco ejercicio de cruzar datos, pero bueno, eso es algo ya bastante avanzado y se puede hacer de manera bastante fácil. Y nada, así sabrás lógicamente qué palabras claves por las que te posicionan en los primeros resultados te están trayendo leads y clientes a través de la web. Esto nos permitirá saber si la estrategia que estamos implementando va funcionando, qué seguir haciendo igual, qué cambiar según cómo haya variado el rendimiento, si ahora pues estamos decreciendo en tráfico porque ha bajado cierta palabra clave, pues qué podemos hacer para mejorar la estrategia y que cada vez tengamos mejores resultados, qué ir mejorando y demás, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo. Si estás interesado en mejorar el SEO de tu empresa para captar clientes desde Google y ChatGPT, tienes en la descripción del vídeo, en el primer comentario fijado, el enlace a un calendario en el que puedes reservar una sesión conmigo en la que veremos cómo está tu empresa, cuál es su situación actual y en base a varias cosas más si tiene sentido trabajar el SEO para tu empresa y ver si te puede ayudar. O también te recuerdo que puedes ver el vídeo donde explicamos nuestra propia metodología SEO para conseguir clientes desde los primeros resultados de Google. Tienes el enlace también en la descripción del vídeo, rellenas 2 o 3 cosas, en menos de 10 segundos lo tienes. Hasta el próximo vídeo.